Hola, bienvenidos a la sala Divergente, programa 104. Bueno, aquí tenemos a un invitado que se llama Guillermo Abolacio Valladares, ¿no? Él pertenece al grupo espírita GEPA de Málaga, con más de 10 años de experiencia, donde también acuden a casas con problemas de espíritus y ayudan a personas en casos de posibles posesiones, ¿no? Su interés en temas esotéricos y sobre todo por el ser humano en general le llevó a formarse y especializarse en inteligencia emocional y, y bueno, a titularse también como por ejemplo en la Universidad de Miami, ¿no? En hipnoterapia y regresiones. Luego en México, en más de 2 años hizo biodesprogramación. Es también maestro del Reiki, cirugía astral, toque Zen, energía universal, maestría en terapia con cristales atlantes, cristales etéricos atlantes, maestría en Casimu, PNL, comunicación no verbal y morfología del cuerpo. También es coach y maestro en registros acásicos, formado en tapping y EFT, que es técnica de liberación emocional. También en péndulo y radiestesia, y además está iniciado en alta magia y otras mancias. Pero lo que más me llamó la atención es saber que a tan solo la edad de 9 años tuve una experiencia de ahogamiento y ahí pasaron cosas especiales. Así que bienvenido y ya nos dices qué te pasó con 9 años. Guillermo. Bueno, pues muy buena. Gracias por esta entrevista. Bueno, pues sí, a los 9 años simplemente íbamos a la playa y ese día no había resaca, era un día normal y corriente. Yo estaba también con los hijos de una vecina y entramos en el agua. Mi vecino empezó a chapotear, estaba a 2 metros mía, yo pensaba que era broma, me acerqué a él, pues para pegarle un tirón, ¿no? Pero porque me creía que estaba en broma. Y de repente, pues nos hundimos los dos. Había como una especie de boquete y ahí nos hundimos. Y bueno, ahí pues lo típico, ¿no? El tira y afloja, los dos agarrándonos, los dos estuvimos, los dos nos tuvieron que sacar. A mí me sacaron muerto, me hicieron la reanimación esta cardiopulmonar y bueno, iba escuchando de lejos, pues respira, respira. Y me acuerdo que, digamos, desde que perdí la noción, o sea, lo vi todo negro, perdí la noción de estar ahí, pues simplemente me vi gateando, escupiendo agua y, y a raíz de ahí, pues digamos, esa mediunidad como que se despertó. Y ahí pasaron, pues, una serie de cosas, que hubo una conversación con varios espíritus. Y bueno, esto no lo suelo contar, pero resulta que aunque parezca un poco rocambolesco, desde que yo nací, o sea, este cuerpo nació hasta ese momento, habitaba un espíritu y en esa muerte hubo un cambio de espíritu. Salió el que había estado desde que nació y entró el espíritu actual, el que está ahora mismo. Luego ya me explicaron con el tiempo que ese cambio había sido un favor que se le hizo, o sea, el espíritu actual le hizo ese favor al primero, porque necesitaba pasar una serie de experiencias, pero no había digamos, una encarnación para él en ese momento disponible que pudiera enseñarle lo que tenía que enseñarle en ese tiempo, ¿no? En esos 9 años. Entonces, bueno, yo accedí, o sea, mi espíritu, ¿no? Yo accedió a hacerle ese favor y cuando ya llegó su momento, pues bueno, tuvo que ocurrir esa muerte para hacer ese cambio de alma. Y a raíz de ahí, pues bueno, el actual, que soy yo, Claro. pues hace Pero todo lo que hace. supongo que en ese momento bueno, tú con 9 años, una vez recuperado del ahogamiento, ¿tú notaste algo ya? ¿O psicológicamente o de alguna forma de que eras
te había cambiado algo en ti, en tu forma de pensar, o fue Sí, a ver, posteriormente que te dijeron el fue con tema? el tiempo, fue con el tiempo. Es verdad que yo sí me veía raro con respecto a los otros niños. Yo no socializaba como los demás niños, ¿no? Los típicos niños que se ponen a jugar y no, Ujú. yo era como más solitario. Pensaba más las cosas. De hecho, pues bueno, en ese momento mis padres estaban separados y mi padre no lo estaba haciendo bien en ese momento y yo muchas veces he hablado con él y, bueno, sencillamente, digamos, vamos a decir, le daba, como dice un amigo mío, hostias cósmicas, ¿no? Le decía cosas que normalmente un niño con esa edad no razona ni dice. Y sí me veía raro, yo mismo, me veía raro con respecto a los otros niños, ¿no? De la misma edad. Y, bueno, supongo ya que ya el tema este de espiritual empezó a interesarte, ¿no? No sé si en esa edad tan temprana o un poquito más adelante, un poquito ya más mayor, que empezaste tú a curiosear en lecturas o bien películas o bien algo que te llamara así también poderosamente la atención. Sí, mira, precisamente, me acuerdo también todo, no me acuerdo de todo, pero sí me acuerdo de gran parte de esa niñez que supuestamente era el otro espíritu, sí me acuerdo cosas que le pasaban. Y a partir de esos 9 años, sí, como tú dices, me interesó todo lo que era correspondiente de este lado, ¿no? Desde ese otro lado, extraño, raro, paranormal, como lo queramos llamar. Y sí, todo lo que caía en mis manos lo devoraba, ya fuera lectura, ya fuera, bueno, en aquel entonces no había YouTube, no había nada, pero sí había programas de televisión, de radio, y entonces todo lo que caía en mis manos, como digo, lo devoraba, porque sí tenía muchísimo interés en todo eso. De hecho, yo hablaba con supuestamente amigos imaginarios que me iban diciendo cosas que iban a pasar después con el tiempo, que de hecho se cumplieron, como por ejemplo el tema de la hipnosis. Me dijeron, en aquel entonces había un hombre que hacía hipnosis, bueno, había mucha gente que hacía hipnosis en aquel entonces, pero había un hombre en concreto que hacía un programa en Canal Sur y me dijeron que, claro, a mí también hay que decir que a mi madre le gustaban todas estas cosas y en ese sentido yo me vi acompañado hasta cierto punto. Luego había otros puntos como que a ella le daba miedo cuando yo le decía, allí hay un hombre en aquella esquina, ¿no? Y entonces decía, pues lo típico, no, ay, a mí no me asusta, eso entonces imaginaciones, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces uno también, de pequeño, eh, vi que no era normal y como que ya empecé a asustarme, porque era el único que yo lo veía. Entonces, a diferentes espíritus. Entonces, como que cerré un poquito por miedo esa mediunidad, pero nunca se fue del todo. Y luego con el tiempo se fue abriendo otra vez, de nuevo. Y eso, viendo ese programa de ese hombre que hacía hipnosis, pues me dijeron, tú vas a aprender hipnosis con ese hombre y vas a ayudar a mucha gente. Bueno, pues eso se quedó ahí. Pues estoy hablando de que yo tenía, no sé, 10, 11, 12 años, ¿no? Por ahí. Pero eso se quedó ahí. Y luego con el tiempo resulta que conocí a ese hombre, aprendí con él y hasta el día de hoy, pues bueno, pues bueno, lo voy a decir, fue Ricardo Bru, no sé si te sonará el nombre, Sí, sí, Ricardo. Ahora que lo dice pues en Canal Sur, estuvo un tiempo en un programa que no sé si hacían una sí, vez a la semana o algo así, y sí, recuerdo. sí, era toda la semana, se llama Flashback Mm. y bueno, pues he estado estudiando con Ricardo pues bastante, porque no solo he hecho hipnosis con él, también él resulta que es conocido por la hipnosis, pero hace muchísimas cosas, muchísimas. Y entonces, pues yo me he estado formando con él en varias mancias, como hemos dicho antes, y he estado viajando con él, incluso a Egipto, que he ido 2 veces. Y la verdad que, mira, hablando de Egipto, he visto uno de tus vídeos, que es verdad que me ha gustado mucho, que, a ver, espérate, no me acuerdo cómo era. A ver, era una mujer Cristina, se llamaba Cristina, y Es- hablaba de los Emiratos Árabes. Y estaba muy bien Ah, porque es verdad que sí. se asemeja mucho con Mm. allí Egipto y todo eso.
en Sí, la sí, Cristina sociedad. Bertrán, sí. Sí, y me ha gustado. Luego, mira, he visto también otro vídeo que también me gustó mucho, de Romualdo, eh, de Romualdo sanación, Bejarano. de sanación energética. Y estoy muy de acuerdo con muchas cosas que ha dicho, aunque luego Ujú. siempre hay diferentes vertientes, ¿no? Sí, De maestría de Reiki, pero eh, me ha gustado mucho cómo lo ha explicado y todo eso. Ha estado muy bien. muy bien. Y bueno, no sé, a qué edad tuviste, no sé, una experiencia así, digamos, fuerte o la más trascendente que te dijera, esto es real, no hay ninguna duda de ningún tipo? Algo que... Pues sí, es que en verdad es que todos los días, si uno es consciente, todos los días tenemos mensajes, tenemos manifestaciones, como por ejemplo, no sé, estar en tu casa estudiando y de repente sentir como que se acerca alguien, pensar que es tu madre, tu hermano, tu hermana y mirar y no ver a nadie. Porque hay que decir que con las mediunidades no es como la gente piensa que nosotros siempre estamos activados, siempre estamos viendo, siempre estamos recibiendo mensajes y no es así, ¿no? Son los espíritus que si ellos quieren manifestarse, es cuando se van a poner en contacto contigo, te van a hacer algún tipo de manifestación para que tú sepas que estás ahí. Y bueno, pues de ver a una persona, de acercarse a ti, saludarte, tan normal, verlo como si fuera, te estoy viendo a ti, en carne y hueso, y luego pues no ser una persona, ser un espíritu, porque se desvaneció después. Pues cosas como esas a montones. O de ir a la casa de alguien y ver allí a alguien en la casa, decir hola, saludarlo, y el dueño de la casa decirte, ¿a quién saludas? Digo, pues a este hombre. Bueno, y bueno, pues eso, resulta que era un espíritu, ¿no? Cosas como esas a montones, desde chiquitito, ya te digo. Y luego, bueno, tener comunicaciones con, bueno, tanto con los supuestos extraterrestres y, y, así también a montones de cosas. De ver que también fuera de tu cuerpo, no sé, de viajar por ahí, de ir a otros planetas, de, no sé, es que, ya te digo, Sí, experiencias situaciones, astrales, que se llaman. exacto. Astrales. Eh, sí, Y durante, bueno, durante esa etapa de así los primeros años, ¿viste a personas, por ejemplo, de tu misma ciudad o tu barrio, personas cercanas que se parecieran en algo a ti, con esos dones o esas experiencias, aunque sea una cosa sola? bueno, desde chiquitito no. Bueno, sí, una prima mía, o Ajá. dos, mejor dicho, uno por parte de mi madre y otro por parte de mi padre. Sí, tenían también esa cosilla, ¿no? Ese toquecillo dado de ver o sentir, y, pero ellos no han profundizado en desarrollar su mediunidad. Entonces, bueno, ellos ven, sienten o escuchan y ya está, no van más allá. Yo sí, en ese sentido sí he ido más allá, porque también me dijeron que ese iba a ser uno de mis caminos. Yo empecé, digamos, a meterme más en este mundo a raíz de un accidente de tráfico que, bueno, por circunstancias pues no pude andar y estuve mucho tiempo pues o viendo la tele o con el ordenador hasta que, bueno, como me gustaban estos temas, pues me ponía programas de misterio hasta que escuché a una mujer que era doctora de aquí de Málaga y hablaba del Reiki. Y yo decía, ¿Reiki? Pues yo sabía de energía por lo que había escuchado, pero no la palabra Reiki. Y empecé a investigar, me puse en contacto con esa doctora y ya cuando yo pude andar, que pasó bastante tiempo, pues bueno, y fui a ese sitio donde ellos hacían Reiki gratuitamente. Empecé a recibir Reiki. Y mira, como precisamente en el vídeo de este hombre, yo no sé, él explica, ¿no? Que hay gente que depende de la gente que fuera, Sí. pues se siente más, se siente menos. Yo no sentía absolutamente nada. No tenía ningún tipo de sensación ni nada de eso. Pero
como tampoco podía hacer mucho más y aquello era gratis y no me hacía daño, pues yo seguí yendo. Hasta que, bueno, empecé también a recibir mensajes de otra gente que estaba allí, del que me estaba dando Reiki, pues a lo mejor recibía mensajes para él o para ella. Y bueno, pues me fui iniciando hasta que conseguí la maestría y bueno, sigo sin sentir absolutamente nada cuando me dan energía, pero yo cuando doy energía, pues la gente parece ser que sí que nota mucho, ¿no? Y a raíz de ahí, pues poco a poco fui metiéndome, como decía este hombre, empecé a hacer cosas para no hacer nada, porque me hizo mucha gracia este hombre diciéndolo. Y bueno, empecé a estudiar un montón de cosas y bueno, por eso tengo todo eso que tú has leído ahí en ese currículum y, y eso, Sí, pero y claro, si has ayudando. pasado por Miami, por Estados Unidos, ¿no? Por México, te has formado en esos países. O sea que Mm. se nota ahí voluntad, ¿no? De voluntad de estar realmente interesado y bueno. Eh, bueno, hay la asociación esa, el grupo espírita, ¿eso lo fundaste tú o te No, uniste a este grupo cuando ya existía? ¿O cómo fue hay el que, inicio? sí, hay que decir que este grupo existe desde hace más de 50 años. Ujú. Lo creó, bueno, lo organizó, eran dos parejas, en un principio era un matrimonio, luego se unió otro matrimonio ya, y de ahí fue creciendo. Y yo me uní, pues eso, hará como ya más de 10 años, llevo, no sé si son 12 en el grupo. El grupo se ha hecho grande, al final nos tuvimos que dividir porque no cabíamos ya en el sitio donde íbamos. Entonces ahora lo que pasa es que digamos, el que está en Málaga, pues no se está haciendo porque el hombre está ya mayor, está pachucho y ahora mismo pues está ahí la cosa como en stand-by. Y yo lo estoy haciendo en Torremolinos y en Vélez Málaga. Ujú. Y entonces, pues en Torremolinos estamos haciendo, son dos maneras diferentes de hacer. En Torremolinos, que ya están el grupo más constituido, los medios están más hechos, digamos, tienen más experiencia, y con esa doctrina espírita, ¿no? que vamos estudiando, pues vamos aprendiendo a cómo desarrollar esa mediunidad, cómo enseñar a otras personas a que puedan controlar esa mediunidad, porque hay muchas personas que son medium y no saben que son medium. Y, y eso es en Torremolino, ¿no? Lo que es ayudamos más que explicamos. Y en Vélez Málaga es más estudio que práctica, pero también tenemos las prácticas. Si viene algún espíritu mientras estamos con las enseñanzas, los atendemos, los ayudamos y, eh, y en Torremolinos es al contrario, es más ayuda y algo menos de estudio, aunque ahora sí estamos haciendo formación gratuita, siempre lo hacemos todo gratuito, hacemos formaciones, hacemos talleres. Los talleres sí estamos cobrando entre 15 y 20 euros, pero es para el tema de la asociación, porque como luego hacemos también jornadas de ponencias y todo eso, pues si viene alguno a hacer algunas charlas que vaya a Vale. cobrar, con ese dinero pues le pagamos a ese hombre, ¿no? O a esa mujer. Pero nosotros, nuestras actividades es totalmente todo gratuito, tanto las ayudas de ir a las casas como las ayudas a las personas cuando necesitan emocionalmente un apoyo, eh, o si le vemos algo que le esté afectando, no sepa de dónde es, nos pide ayuda, también los ayudamos y por supuesto a los espíritus, ¿no? Siempre ayudando a que crucen hacia la luz. Porque hay veces que ellos no saben que han muerto, entonces se les explica y cuando saben que han muerto, pues a lo mejor no saben qué tienen que hacer. Entonces también se lo explicamos y, y más o menos pues vamos ayudando Es así. interesante eso, que dices que algunos no saben que han muerto y otros que no saben qué hacer, ¿no? Pues siempre he imaginado yo, digo, bueno, si existe algo, pues la gente, esta persona pues vive una experiencia tal y al final pues va todo bien, ¿no? Pero por lo visto hay un tanto por ciento de que no es así, ¿no? Por lo que me estás Sí, contando.
¿Habéis visto, bueno, has visto en este caso tú, has visto la película El sexto sentido? Sí, hace mucho ya. Ya ni me acuerdo, Vale. pero me acuerdo un poquito. Bueno, Sí. no quiero destripar la película, pero bueno, Bruce Willis, que es psicólogo, eh, va su rutina. Él sigue haciendo su rutina y hay un niño, porque él se dedica a psicología, pero con adolescentes y niños, ¿no? Y hay un niño pues, que parece ser que necesita al psicólogo y ahí es donde tienen ese encuentro, ¿no? Donde se conocen y todo eso. Él sigue haciendo su rutina y al final, pues bueno, eh, se da cuenta, es que no quiero destripar la película, pero ahí Bueno, se lo ve que pueda. perfectamente, se ve perfectamente lo que es no darse cuenta de lo que estábamos hablando, ¿no? De que uno está muerto. Y, y eso, la película, para quien escuche después de esta grabación, pues está interesante. Aconsejo porque que se vea porque está muy bien. También os aconsejo ver la película Nuestro Hogar, que nosotros ya hemos corroborado muchas veces, muchísimas veces, por todas las experiencias que tenemos, porque nosotros nos reunimos todos los sábados por la tarde en Torremolinos para hacer estas ayudas. Y los miércoles nos reunimos en Vélez Málaga. Y la película Nuestro Hogar explica muy bien, aunque en la película es mejor el libro, pero en la película se plasma muy bien lo que es, lo que va explicando ese espíritu, el protagonista, de lo que le ocurre desde que muere, sus andanzas, ¿no? En aquel otro plano y lo que le va pasando. Y está muy bien la película. Luego también aconsejo la película de Vivaldo, El mensajero de la paz, que ahí también se explica la vida de este medium, que también es brasileño, igual que Chico Xavier, y es parte de su vida. Entonces, desde chiquitito, también se explica lo que es un obsesor. No sé si sabrán lo que es un obsesor. Es simplemente un espíritu del bajo astral que se pega a una persona para fastidiarlo. Pero también puede ser karmático por el tema de que en otra vida el vivo, pues seguramente le ha hecho algo a ese espíritu cuando estaba vivo también, y ese espíritu por rencor o por odio o por lo que sea, se ha quedado pegado al espíritu de la persona y no ha querido reencarnar para fastidiar vida tras vida a, al que va reencarnando. Y eso también se explica en la película esa. Y aconsejo las tres. Muy bien. Tenía curiosidad de cómo es una sesión de estudio cuando os reunís, sobre todo en Vélez, Málaga, como has dicho, que es más de práctica, como más avanzado, ¿no? Eh, Bueno, ¿Cómo buscáis? La de Torremolinos es la avanzada. Es la avanzada, La- perdón, al revés, ¿no? Al revés. ¿Buscáis el contacto eh, con, con esas otras entidades o bien esperáis a que os den un mensaje de aviso? ¿O cómo se inicia eso? lo resumo, intento resumirlo mucho. Ujú. Nosotros no invocamos nunca a nadie, a ningún espíritu, y tiene su explicación. Nosotros, cuando vamos a reunirnos los sábados por la tarde en un lugar en concreto, allí hay ya unos espíritus que desde antes que nosotros, porque ya están adecuando aquello energéticamente para prepararlo, para que esté limpio y todo eso, ¿no? De manera energética. Y cuando nosotros llegamos, también hacemos nuestra parte, pues con una serie de meditaciones, una oración cantada para equilibrar las energías, ¿vale? Una vez que se ha hecho eso, los mediums cierran los ojos y en cuestión de segundos incorporan incorporan a un espíritu y habla el espíritu a través de ese medio. Incorporar no quiere decir que entre dentro del cuerpo, aunque la palabra que fue escogida en el 1800 y pico para eso no quiere decir que se meta dentro, porque no se mete dentro. Es imposible que se meta porque este cuerpo ya está ocupado por un espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hace el medio? Entra en trance y el espíritu envuelve energéticamente al medium y a través del medium que presta sus cuerdas vocales habla.
y transmite todo lo que quiera transmitir. Entonces, los que no saben que han muerto, pues se les explica de manera... nosotros hacemos las veces de psicólogos, ¿vale? Muchas veces, porque hay que decirle las cosas de manera que no sea traumático para el espíritu, porque para no crearle otra herida emocional. Entonces, bueno, hablamos con ellos de forma amorosa, con mucha paciencia, y ya le explicamos, ¿no? Le vamos explicando. Si no, hay muchos que dicen que eso es una tontería, que estoy diciendo chalaura, y yo como voy a estar muerto si estoy aquí hablando contigo. Entonces, bueno, nosotros les hacemos una serie de pruebas, ¿no? Para que ellos vean en qué situación están. Entonces ya cuando ellos se han dado cuenta que es verdad lo que le estamos diciendo, pues nos dicen, bueno, ¿y ahora qué? Entonces ya le explicamos lo que va a ocurrir, ¿no? Que va a venir un guía que los va a recoger y los lleva hacia donde corresponde. Que esa, en la película se ve como una especie de hospital previo a pasar a la ciudad, pues precisamente eso es más o menos lo que ocurre, en verdad, así. Se lo llevan a un sitio para que se recuperen, que cojan más fuerza, poder quitarle todas las heridas emocionales posibles. Bueno, no se las quitan, sino se las aplacan, se las suavizan para que puedan cruzar hacia la luz, a esa ciudad que les corresponda, puedan ir estando allí, trabajando, haciendo una serie de evidencias, para que luego cuando llegue su momento pues puedan reencarnar, ¿no? Y esas heridas emocionales que se han ido suavizando, pues las traerán a la siguiente vida para que aprendan y bueno, vayan trabajando en eso. Y nosotros, pues ya como te digo, no invocamos a nadie, simplemente esos espíritus que estaban allí limpiando aquello energéticamente, lo que hacen es traer a todos esos espíritus que en ese momento ya están preparados para cruzar, los traen allí y Sí. con cada medium hay como una cola detrás, ¿vale? Digamos Y que es lo que más abunda, ¿no? Son lo que más tenéis allí son casos de eso, ¿no? De personas, o sea, espíritus desorientados, ¿no? sí, ¿Qué sí, pasa sí. cuando entra alguna entidad consciente, ¿no? Que sepa que es entidad, ¿no? ¿Qué pasaría o cómo suele ser ese tipo de intercambio de información? Pues bueno, ahí podemos decir que tenemos a los espíritus normales, o sea, las personas normales que han muerto, que sí saben que han muerto, pero no saben qué tienen que hacer. Pues nosotros ya les explicamos, pues mira, va a venir alguien a recogerte, vas a cruzar a un lugar donde te vas a ir recuperando poco a poco, irás entendiendo más cosas, irás recordando otras, verás ellos ya, una vez que estamos en cierto momento de esa muerte, vamos viendo lo que hemos hecho mal y lo que hemos hecho bien. Y ellos mismos se dan cuenta. Entonces, para que lo sepamos, ¿no? Que no hay ningún juez que nos diga, tú vas para el infierno o tú vas para el cielo, ¿no? Nosotros mismos somos nuestros jueces y nosotros mismos vamos a ver si merecemos estar en la luz o no estar en la luz. Y nosotros mismos somos los que también por como hemos sido en vida, si hemos sido más positivos o más negativos, vamos a ir al lugar ese que nos corresponda por vibración, ¿vale? Y entonces, pues bueno, el que es consciente, pues nada, nosotros le explicamos lo que va a ir ocurriendo y todo eso. Si tienen preguntas, nos las hacen, nosotros le contestamos. Y si son preguntas ya más complicadas, pues ya ese guía que va a venir, pues ya le puede contestar o no, ya dependiendo de si les dan permiso para contestar o no. Y puede venir también espíritus del bajo astral, que son plenamente conscientes, que sí, que están muertos, pero vienen a fastidiar el trabajo que estamos haciendo, de ayuda. Entonces, bueno, intentan llevarse algún espíritu de los que estemos ayudando. Si hay alguno que quiere salir de esa oscuridad y pide ayuda, pues intentan que no se vea. Nosotros, pues, intentamos ayudarlo de todas las maneras posibles. Bueno, eso es para estar Digamos allí. que hay como una competencia, ¿no? Están los malos y los normales, ¿no? O los menos malos. Y nosotros le quitamos los clientes. Sí. Sí. Bueno, y ya espíritus, digamos, avanzados, maestros de estos que puedan brindar una información privilegiada o de interés para la población, algo de eso suele ocurrir, poquísimo, Sí, ¿no? Supongo, o también puede sí, sí. pasar.
También tenemos espíritus elevados que vienen y nos dan mensajes, ya sea a lo mejor mensajes para nosotros mismos, los del grupo, para que vayamos mejor en la vida, para que vayamos corrigiendo cosas, pero también tenemos, por ejemplo, esto que ocurrió con el confinamiento y todo esto, Sí, ya nos lo dijeron antes. No nos dijeron qué iba a ocurrir exactamente, pero sí nos dijeron que iba a venir una época que se iba a ir mucha gente. Y bueno, mira, con respecto a esto tenemos que gastar mucho cuidado con lo que vamos escuchando por ahí, que muchas veces hay gente catastrofista, que van dando mensajes metiendo miedo a las personas. Y dependiendo de lo que vayan diciendo, cómo lo vayan diciendo, y hay que gastar mucho cuidado, porque hay claro. mucha gente sugestionable y esos mensajes pueden hacer mucho daño. Y esos mensajes puede que sea a lo mejor que la persona sea medium de verdad, reciba ese mensaje, pero hay que gastar mucho cuidado de quién recibimos ese mensaje. Porque muchas veces vienen esos espíritus negativos haciéndose pasar por espíritus de luz y dan ciertos mensajes para meter miedo, para que la población se sugestione y esté bajito de vibración, que eso es lo que ellos quieren. Y lo que conviene es que subamos la vibración. Entonces hay que hacer mucho cuidado con todos esos mensajes catastrofistas que se dan. Supongo que tendréis algún protocolo, ¿no? Para Sí, aseguraros que realmente se puede confiar, ¿no? En un sí. momento dado. Precisamente nosotros enseñamos a los nuevos medios, precisamente, que también nos avisaron que iba a venir una oleada de personas con esas mediunidades despiertas en desarrollo y que nosotros deberíamos ayudarlos precisamente a controlar esa mediunidad, ¿no? A conocer sus capacidades y precisamente para que no sean engañados por esos espíritus de la oscuridad. Porque están esos obsesores que nos pueden fascinar y podemos creer, porque nos pueden dar al principio mensajes ciertos, que son buenos para ayudarnos o para que ayudemos a otras personas. Entonces, claro, si vamos viendo eso que nos van ayudando, pues vamos creyendo en ello. Y hay veces que llegamos al punto de creer a pie juntillas y nos digan lo que nos digan, pues ya es todo cierto. Entonces, pues vamos soltando todos esos mensajes y podemos hacer mucho daño a terceras personas, ¿no? Como por ejemplo un caso real de un medium que tenía mucha creencia en su guía espiritual o en el que creía que era su guía espiritual. Le dijo, pues que, bueno, vino una persona, le preguntó porque tenía sospechas de que su marido bueno, le estaba siendo infiel. Entonces, pues le dijo, sí, sí, y además te estás siendo infiel con la compañera de trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto, con nombre y apellido. Bueno, pues resulta que esta mujer pues se fue hecha un basilisco en busca del marido, pues se rompió ese matrimonio o hubo un intento de romper ese matrimonio por lo menos, lo estuvieron pasando mal, y luego no era cierto. Luego se descubrió que no era así, que esa mujer no tenía nada que ver sí era compañera, pero no tenían nada que ver ni su marido ni esa mujer, ¿no? No había nada de entre medio. Pero sí se vio que ese espíritu no era quien de ser. Entonces Claro, nosotros enseñamos precisamente a esos medios a identificar a esos espíritus. Y son, por ejemplo, por la vibración, porque claro, el medium que es capaz de ver a su guía también tiene que identificar no solo la visual, porque puede ver a lo mejor a su guía con un aspecto y con una cierta luminosidad. Y dependiendo de la potencia, aunque sea negativa, que tenga ese espíritu, puede esa oscuridad que tiene transformarlo un poco en luminosidad y engañar así al medium que no tiene la experiencia o el conocimiento suficiente eh, para, para identificarlo, ¿no? Entonces hay que estar muy atento pues, a esa visual, a la vibración, a cómo sientes tú esa energía de ese espíritu, porque siempre se nota algo raro, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nos han querido engañar y yo he notado, por ejemplo, que hay algo raro,
que hay algo que no me Algo que cuadra. distorsiona, ¿no? Algo que... Exacto, algo que distorsiona. Entonces, tienes que gastar cuidado con lo que te dice, cómo te lo dice, el mensaje, las palabras que utiliza. Es un compendio de cosas. No es solo una, son muchas cosas a las que tú tienes que estar atento precisamente para que no te engañen. Y aún así nos engañan, ¿no? Aún así, nosotros teniendo la experiencia que tenemos, nos pueden engañar. Hay que estar mucho cuidado. Muy bien. Otro de los apuntes que tengo aquí es que también habéis ayudado a viviendas, ¿no? A casas, a sitios donde hayan tenido algún problema de estos, ¿no? ¿Puedes contar alguno de estos así que no tenga Sí, mucho problema, ¿no? mira, En darlo sí, a conocer. mira, sí, precisamente estuvimos no hace mucho en Nerja, estuvimos en dos casas, pues bueno, en una de ellas, eh, la pareja que vivía allí, que tenía niños pequeños, decían que cuando entraban a la casa notaban negatividades e incluso discutían más. Cuando estaban en la calle estaban bien y entraban en la casa y se sentían mal, mal, enfadados. Y los niños ya estaban notando también esos efectos. Y gracias a que los niños empezaron a notar esos efectos, aunque ellos son los primeros que lo notaban, pero se decidieron a pedir ayuda en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, contactaron con nosotros, yo le hice una serie de preguntas, porque primero hay que descartar la lógica, entonces yo le hago una serie de preguntas, porque si, por ejemplo, me dicen, es que huele mal, ¿no? Vale, pues a lo mejor tienes problemas de cañería, ¿no? Es que se me mueven las lámparas, vigila a ver que no haya corrientes por ningún lado. Es que me cruje, vale, en cambio de temperatura te cruje la madera, crujen los cimientos. Entonces, hay que, digamos, descartar primero la lógica y una vez que se descarta toda esa lógica, pues ya se va viendo si es verdad con ciertas preguntas, bueno, si hay espíritu o no. Que vemos que sí, pues vamos a la casa, ¿no? Y en este caso, pues cuando entramos, yo siempre vamos varios del grupo, porque siempre es bueno que haya varios medios precisamente para si uno, por lo que sea, no detecta nada, que haya otro que detecte algo. Y a lo mejor otro detecta otra parte y el otro detecta otra cosa, ¿no? Entonces luego cuando hablamos vemos que son fragmentos de la misma película. Pues bueno, en este caso era un matrimonio mayor el que estaba allí, que supuestamente aquello era su casa. El hombre estaba muy enfadado porque decía, bueno, con el hombre no pudimos hablar, estuvimos hablando con ella. Era una mujer bajita, regordetilla, con el delantal, yo la vi en la cocina. Y bueno, estuvimos hablando con esa mujer, porque el hombre no quería saber nada, él estaba en el dormitorio y no quería saber nada. Entonces, bueno, ellos no sabían que habían muerto. Entonces, hablando con esta mujer, pues bueno, me decía, pues eso, ¿no? Que si estábamos allí, que qué hacíamos allí, ¿no? Que estábamos allí fastidiando, que estábamos molestando. Entonces yo le dije, pues mira, nosotros hemos venido aquí por una serie de cosas, esto, bueno, le fui explicando, pero ella decía que no, que eso era imposible, que ellos estaban allí viviendo y esta gente se habían colado. Y bueno, total, entonces le dije, vamos a ver, ¿tú normalmente qué estás haciendo? Dice, pues yo aquí en mi casa haciendo mis cosas, limpiando la casa, haciendo de comer, todo eso. Y yo le dije, digo, bueno, eso que estás haciendo de comer, al final no os lo coméis, ¿no? Y se queda así, se queda callada. Digo, vosotros no dormís, ¿verdad? Tenéis la cama, pero no dormís. Le dije, digo, ¿hacéis pipí? Y ya se quedó así del todo y dice, y empezó a llorar. Empezó a llorar porque ahí se dio cuenta, digamos, fue como un clic en la cabeza, que se dio cuenta de esa realidad que ellos tenían, que se difuminó y se dieron cuenta que sí, que es verdad que estaban muertos, que ni pasaban hambre, no se comían la comida, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, llorando, me dice, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, pues ya le expliqué lo que iba a pasar y nada, ya vinieron los guías con los que nosotros solemos trabajar, los recogieron y se lo llevaron hacia la luz. Entonces, el problema de estos espíritus que se quedan, por ejemplo, en esa vivienda, es que no están atentos a determinadas señales o no son capaces de percibir una vía de escape de esa situación. ¿Cómo se explica eso?
Sí, mira, ellos lo que hacen es, como no quieren ver su realidad, o sea, que han muerto, su mente crea su propia realidad y siguen haciendo lo que estaban haciendo. Mira, te voy a contar otro caso, que era una mujer que vino y hacía 80 y tantos años, porque yo le pregunté que en qué año estaba, y me dijo, y hacía 80 y tantos años que había muerto. Te estoy hablando de esto, este caso es de hace 3, 4 años, más o menos. Y bueno, pues me decía que estaba en su casa, que ella estaba, porque yo estaba viendo la escena, ¿vale? Porque yo, porque con cada medium hay un ayudante y ese ayudante es el que habla con el espíritu, ¿vale? Aunque luego hay muchas formas de mediunidades. Eso es más, es para explicarlo, ¿no? Bueno, resulta, yo estoy hablando con esta mujer por medio de este medium, pero yo estaba viendo toda la escena que ella estaba viviendo en ese momento. Pero yo veía la realidad. La mujer me decía que ella estaba en su mecedora al lado de la chimenea con el calorcito y haciendo crochet. Pero hubo un detalle que dice, yo estoy haciendo aquí mi crochet, viendo el cielo, viendo las estrellas, que no sé qué, aquí tranquilamente. Entonces, claro, yo lo que veía real era un campo, que ella decía que estaba en su casa del campo, ¿no? Que vivía en el campo. Entonces yo lo que veía era que de esa casa quedaban solamente 2 paredes y las 2 paredes no estaban enteras tampoco, estaban derruidas. Entonces, claro, yo para que ella viera que estaba muerta, le dije, vale, pues ahora eso que has dicho, fíjate bien, sé consciente de lo que me has dicho, de que estás ahí en la chimenea con el calorcito, haciendo crochet, viendo el cielo y las estrellas. Si tú estás dentro de tu casa, ¿cómo puedes estar viendo el cielo? Y ya se quedó así también como para y dice, y me mira así y me dice, vale, pues verdad, ¿qué ha pasado? Entonces ya le expliqué, ¿no? Digo, bueno, pues se ve que sentada haciendo crochet, pues tu cuerpo ya llegó a su fin, pero tu alma, que es inmortal, pues bueno, está aquí hablando conmigo, no se ha dado cuenta que ha muerto y ahora pues va a venir aquí. Bueno, ya le explico, ¿no? Todo lo que es la parafernalia, ¿no? Digamos, todo el protocolo que se hace para ayudarlos a cruzar hacia la luz. Ujú. Y cosas así, pues a montones. Yo ten en cuenta que si el grupo lleva más de 50 años teniendo estas experiencias todas las semanas y yo soy, digamos, unos casi de los más jovencitos y llevo ya unos 12 años, o sea, y tengo Claro, experiencia a montones. claro. Por curiosidad, ¿puede darse el caso de que aviséis a unos desencarnados que sean en esta situación, de que no quieran, de que sepan de que tenéis razón vosotros, pero que no quieran salir de ese bucle, rebelarse y decir, pues no me Sí, interesa? ¿También puede sí, ser? sí, sí, hemos tenido espíritus que o bien no sabían que han muerto o sí sabían que han muerto, no han aceptado su situación y no han querido cruzar hacia la luz. Pero hay veces que la gran mayoría no cruzan hacia la luz porque no se ven merecedores de cruzar hacia la luz o al cielo, ¿no? Dependiendo de la época, porque nos han venido gente de muchísimas épocas como épocas actuales. Entonces, hay veces que ellos, si, como se dan cuenta que lo han hecho mal en vida, no se ven todavía merecedores de cruzar o por apego, porque tengan apego a sus seres vivos, ¿no? Si es en la época actual. No quieren irse porque no quieren dejar solos a esos que están vivos todavía y los ven tristes, llorando. Entonces ellos dicen, ¿cómo me voy a ir? Y los voy a dejar así, ¿no? Luego otros, pues, porque simplemente porque tienen apego a lo material, al dinero, por rencores, por culpa, iras, porque tienen mucho rencor hacia alguien, entonces no, esa negatividad no les impide ir hacia la luz y ni siquiera la ven por su baja vibración. Entonces, aunque tengan la luz justo delante, no la ven porque ellos están muy bajitos. Entonces, pues hay veces que hemos intentado ayudar a un espíritu a que vaya hacia la luz y no han querido irse, han preferido quedarse aquí. Por ejemplo, mira, el sábado pasado precisamente vino un hombre que se llama Paco
Era muy chistoso, muy gracioso, la verdad que era muy gracioso, y nos hizo reír no sé, por tonterías que decía, ¿no? Pero que eran graciosas. Y él decía que él todavía no se quería ir. Digo, bueno, pero es que es lo que toca, ¿no? Toca cruzar. Dice, sí, pero yo es que quiero seguir divirtiéndome todavía por aquí un poquito más. Ah, mira qué bien. Dice, sí, sí, sí. Sí. Dice, ¿tú sabes que los espíritus podemos hacer cosquillas? Digo, ¿ah, sí? Digo, mira. Dice, bueno, a ti te he hecho reír. Y es verdad que me hizo reír con un comentario que hizo. Estábamos precisamente con una lectura y en esa lectura, pues bueno, se decía una serie de palabras y él sacó un chascarrillo de esas palabras y me hizo reír, es verdad que no. Eh, bueno, pues él decía que no. Y al final no se fue, no se fue. No consintió en cruzar hacia la Bueno, luz, habló un ratito conmigo, estuvo hablando con los guías que vinieron en busca de él, pero él dijo que no, que él de momento no se quería ir, que cuando él viera que se agotaba de energía, entonces vendría y iría hacia la luz. Pero mientras él se quería quedar, ah. seguir viendo, viajando y todo eso. Bueno, por lo menos era consciente de que podría irse cuando agotara Sí, sí, ya su sí, tiempo de sí. Luego, cachoteo, ¿no? mira, también hemos tenido seres del bajo astral que vienen, intentamos hablar con ellos, ayudarlos, pero muchas veces por miedo, por las represalias, porque allí los tienen machacados psicológicamente y físicamente. Y digo físicamente porque aunque ellos no tengan un cuerpo como este, denso, ¿no? Que tú lo tocas y está duro, pero cuando nosotros estamos en ese otro plano, sí tenemos un cuerpo más sutil, pero tenemos un cuerpo. Allí los espíritus se pueden tocar entre ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Esos espíritus muchas veces cuando vienen pidiendo ayuda, esos espíritus del bajo astral, y hay otros que no, otros que vienen a fastidiar. Pues vienen con mucho miedo, porque si por lo que sea no son capaces de cruzar hacia la luz y tienen que volver de allí de donde vienen, claro, los van a castigar más. Entonces, muchos vienen así hablando muy poquito a poco, medio escondidos, habla bajito para que no nos escuchen, y hay muchos que no consienten en irse, ¿no? Los que vienen a estudiar, por mucho que se les hable, al final se vuelven para atrás y se van de donde han venido. Tremendo. Pero bueno, eso ya es libre albedrío de ellos Sí, y nosotros, al decir eso de que ellos tienen como una especie de cuerpo que sienten y demás, me ha hecho recordar algo que he leído sobre ciudades o colonias espirituales, ¿no? De que allí los espíritus, o sea, van a trabajar, pueden ir a tener una vivienda, o sea, como si fuera sí, un mundo paralelo a este, pero de otra densidad. ¿Cómo sí. imagina eso? ¿Cómo puede explicarlo a Sí, mira, nosotros, ¿no? Que, la más conocida sería la película Nuestro Hogar, que ahí sí, es donde se explica precisamente lo de esa ciudad, ¿no? Que está en las zonas umbralinas. Vamos a decir, de las ciudades que están en la luz, porque hay muchas dimensiones, y dependiendo de la vibración, pues estarán los espíritus más elevados o menos elevados. Entonces, esa ciudad que se llama Nuestro Hogar, que está en lo alto de Brasil, que hay que decir que en Brasil hay 50 y tantas ciudades repartidas. En España hay dos o tres, ¿vale? Que pillan parte de España y parte de Portugal, parte de Cataluña, Francia y bueno, hay diferentes, hay muchas, a lo largo del globo terráqueo hay muchas ciudades etéricas, ¿no? Y bueno, la más bajita, la más conocida es Nuestro Hogar, que se llama así. Y, y bueno, pues ese protagonista, ese espíritu explica todo eso que hay, ¿no? Desde que muere hasta que llega allí, sus andanzas, el cómo se consiguen las casas precisamente, allí se tienen que hacer trabajos comunitarios, no para uno mismo, sino para ayudar a la comunidad, y ahí se van ganando puntos. Con esos puntos, pues van, dependiendo de la ciudad, pues lo harán de una manera u otra, ¿no? Allí, por ejemplo, pues esos trabajos te van dando puntos para conseguir una casa, ¿vale? Por ejemplo, de momento ese protagonista de esa película pues está viviendo en la casa de otro espíritu con otros familiares de ese otro espíritu. Y bueno, se ve, mira, fíjate tú, se ve en la película, aunque yo he dicho antes que no comen, por esta mujer que estaba en la cocina, que no se comía esa comida, pero
Si tú estás más apegado todavía, claro, tú acabas de morir, estás en esa ciudad, que es, digamos, la primera que te encuentras por tu vibración, pues en esa película se ve que están todos reunidos en la mesa y comen y beben. Están comiendo como una sopa y están bebiendo agua. Eso realmente no es comida, es energía. Lo que pasa es que mientras el espíritu se adecua a su nueva situación, pues para que vaya acostumbrándose a todo eso, si se le pone en forma de sopa o lo que sea, pues esa energía se transforma en ese aspecto, ¿no? Entonces ellos tienen la sensación de comer. Incluso pueden tener sensaciones de necesidades fisiológicas, como orinar, hacer caca, pero al final no hacen nada de eso. Pero sí se tienen que ir acostumbrando a su nuevo cuerpo etérico que no tienen esas necesidades. Pero sí se quedan en esas casas porque sí tienen como una especie de descanso, de recuperación energética, ¿no? No duermen, pero vamos a decir que sería algo similar. Entonces sí, van haciendo esos trabajos también para tener puntos para poder en cierto momento visitar a sus seres queridos que todavía están en la Tierra vivos. Eso también es lo que se ve en la película, por eso es así, ¿no? Tal y como a nosotros también nos lo explican los espíritus, que por eso sabemos que todo eso es verdad. Y libros que, por ejemplo, tiene Chico Xavier, que es este brasileño que era un medio muy grande, y Divaldo Franco, que tienen un montón de libros escritos entre los dos. Y hay, por Chico Xavier, tienen alrededor de 500 libros escritos, todos dictados por espíritu, explicando todo lo que hay en el más allá. Y Divaldo Franco tiene, no sé si eran 300 y pico libros, también explicados a través de, bueno, por medio de esos espíritus, a través de él. De hecho, hay una de sus guías que se llama Joana de Angelis, que ha escrito a través de Divaldo Franco, ha escrito, creo que eran 17 libros de psicología para ayudar a los hombres a conocerse también a sí mismos y bueno, pues ayudarnos, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? De aprender y ayudarnos. Entonces, también nos conocemos a nosotros mismos y al conocernos a nosotros mismos y ayudarnos a nosotros mismos, podemos ayudar a los demás. Comprender, entender, Claro. todo eso. Voy a hacer, bueno, una pregunta ya de las últimas, ¿no? Para no entretenerte mucho. Sonia Rinaldi, ¿te suena ese nombre? Me suena, Sonia me suena, Rinaldi, de me Brasil. suena un montón. O sea, tiene un canal de YouTube y Vale, vale, hace unos trabajos de transcomunicación instrumental. vale, Te vale. quería preguntar si has visto algún vídeo suyo, qué opinas de esta Pues técnica. el nombre me suena. No sé si he visto algún Mm, vídeo, que supongo que sí, porque me suena el nombre, pero mm, ahora mismo no sé decirte de ningún vídeo. Pero lo que es la transcomunicación instrumental, pues sí. A ver, yo mismo he pertenecido aquí donde yo vivo a un grupo espírita, perdón, un grupo parapsicológico donde íbamos a hacer investigaciones y todo mm, eso, ¿no? Y pues sí, a ver, ten en cuenta que nosotros éramos sensitivos, algunos, y otros iban con los instrumentos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues se corrobora lo que está viendo o sintiendo ese medium con el aparato. Entonces, si el medium, por ejemplo, dice allí en aquella esquina hay un hombre y a lo mejor de repente empieza a sonar las alarmas, ¿no? De como un sensor que mm. está pasando por ahí, ese espíritu, que aunque no tenga cuerpo, pero sí tiene una densidad que el aparato lo detecta. O como, por ejemplo, la psicofonía o las psicoimágenes, que también se han hecho psicoimágenes, ¿no? Que es poner una pantalla, una cámara de vídeo apuntando a la pantalla, hace como una especie de bucle y en esas imágenes que este ruido blanco, que cuando no hay ningún canal, que se ven muchas mititillas, ¿no? Pues ahí se pueden formar caras de espíritu. Y nosotros hemos visto cosas de ese estilo pues, a montones. Y psicofonías, pues también a montones. De hecho, aquí en Málaga, en un pueblo que se llama Macharavillaya, hay una cripta debajo de la iglesia, no sé si habrá Sí, escuchado
Vale, pues nosotros hemos estado allí investigando varias veces con el grupo de parapsicología y también con el grupo espírita. Hemos estado ayudando Sí, a me muchos de echaría los... ya el pueblo de los Galvez, donde hubo un Eso es, personaje exacto, histórico que estuvo en Estados Unidos, en Texas, exacto, y, exacto. Que- de allí que- la ciudad Galveston, ¿no? De Galvez, exacto, sí señor, en eso es. Texas, sí, sí. Que vamos, que de hecho este hombre tiene una firma en la Constitución americana. Lo Sí, que, o sea que fue bastante toda, importante. toda una leyenda, sí, sí, sí. Sí, bueno, pues en esa cripta, que era de los Galvez, los Galvez dieron mucho dinero para que estuvieran allí enterrados solamente la familia. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues bueno, al final recibieron ese dinero, pero el cura al final pues no hizo lo que tenía que hacer y fue enterrando también gente que no era de esa familia y entonces los Galvez pues se enfadaron mucho Vale. y bueno, allí había muchas manifestaciones, ¿no? Una de las cosas era que estaban arreglando allí unos obreros, unos albañiles que venían de Sevilla y vieron de pasar por allí gente de época, vestida con ropa de época, pasar, salir de una pared y entrar en otra, y les dio tanto miedo que salieron corriendo, no volvieron más, las herramientas se las dejaron allí bueno, pues actividad hay. Nosotros hemos estado allí y hemos ayudado pues a muchos de los espíritus, aunque hay muchos que todavía están allí porque no han querido irse. Hay algunos que son terratenientes que por su forma de ser, que eran, vamos a decir, unos tiranos cuando estaban vivos, no han consentido en irse y tienen sometido a otros espíritus a que no se puedan ir por miedo. Pero sí hemos ayudado a otros muchos, como por ejemplo un cura que se llamaba Agapito, ¿vale? El cura Agapito, y salió allí, estaba muy enfadado, tenía fuerza y tenía sometido a parte de gente del pueblo y a niños, sobre todo a niños. Y yo estuve hablando con él a través de otra compañera que es medium y ese hombre pues se creía con el derecho y dueño de esas almas que había allí. Él sabía perfectamente que estaba muerto y no quería que ninguno se fuera, porque él tenía que defender y proteger a esos niños. Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo lo que estaba viendo no es que él lo estaba protegiendo, él hizo cosas muy malas con esos niños, eso que se escucha, ¿no? De la pederastia y Sí, todo eso. sí. Bueno, pues él hizo cosas de esas, el Ujú. pueblo, claro, como en aquel entonces el poder que tenían los curas, ¿no? Pues no se le Era podía repetir. intocable, claro. Ujú. Exacto. ¿Qué es lo que ocurrió? El pueblo se ve que se apoyó y entre todos lo cogieron y lo emparedaron vivo. Y eso es lo que yo veía, que él estaba Ajá. emparedado vivo y, Qué pues claro, curioso. pero él, sí, bueno, al final hablamos con él, entendió cosas, pero estuvimos bastante rato hablando con él hasta que fue rebajando su nivel de negatividad, fue bajando, quitándose esa oscuridad, fue subiendo su vibración por medio de las conversaciones, se dio cuenta de lo que había hecho, se arrepintió y ahí es cuando empezó a ver la luz, porque si no se arrepiente no la va a ver. Entonces, ¿qué ocurrió? Primero consintió que todos esos niños fueran hacia la luz, porque estaban allí muertos y vamos a decir, oprimidos por él, ¿no? Y sus Atrapados padres, ahí, atrapados. Sí. claro, y los padres de esos niños que no se iban porque sus niños estaban allí atrapados. Entonces no querían cruzar para no dejar a su hijo allí. Bueno, al final se fueron esos niños, se fueron los padres con esos niños y él se fue el último porque dijo que él no se iba a ir primero sabiendo lo que había hecho. Entonces Claro. los ayudó, empezó a decirles que se fueron todos los que se quisieron ir y después ya él se fue. Pero allí quedan todavía muchas almas eh, porque no se han querido ir. Pero bueno, En fin, eso se tiene tremendo. Eso no lo sabía, esa última parte que has comentado del cura ese, no lo sabía. Eh, esta ya es la última pregunta. ¿Cualquier persona puede servir o puede hacerse medium? ¿Qué tendría que hacer si está interesado, no sé, en tener cualquier información sí, o cualquier mira, verificación?
Hay que decir que todos, absolutamente todos, somos medium, en mayor o menor medida. Hay quien lo tiene más desarrollado, quien lo tiene menos desarrollado, pero todos tenemos percepciones. A lo mejor vamos a decir que la mínima percepción que pueda tener una persona es que a lo mejor nota como un espíritu le hace un roce en el brazo, ¿no? Pero piensa que es el viento o una brisa o algo, pero realmente a lo mejor es un espíritu que lo está acariciando. Pero ya está, esa sería a lo mejor esas personas que no tienen desarrollado eso. ¿Se puede desarrollar? Sí. Tú puedes nacer con ese desarrollo, o sea, con una mediunidad bastante buena, pero, como digo, se puede desarrollar a lo largo de tu vida, pero siempre y cuando esté en tu plan de vida. Si tú has venido con tu plan de vida que tú tienes que creer en estas cosas, pero sin tener la mediunidad desarrollada, o sea, a un nivel muy bajito, pues por mucho que hagas para estudiar, para desarrollar, o por mucho ejercicio que hagas para desarrollar esa mediunidad, no vas a ir más allá, porque tú has venido precisamente por ti, por tu decisión de no tener mediunidad o tener muy poquito y creer en todas estas cosas. O incluso ayudar a gente, por ejemplo, la persona que a mí me introdujo en este mundo, él tiene una mediunidad, él percibe, pero se queda ahí. Ni ve espíritus, ni los escucha, ni nada. Solamente percibe las energías. Ya está. Y lleva 50 y tantos años metido en esto. Y no se le ha desarrollado más. Se ha quedado ahí. Luego en el grupo, pues bueno, hay ejercicios, como por ejemplo para despertar la glándula pineal. Hay un montón de ejercicios para desarrollar, para potenciar. Por ejemplo, tú puedes coger una vela y a través de la vela, de la llama, esos fosfenos, esa luz, se introduce en digamos, la casta, la glándula pineal y ayuda. También haciendo meditaciones, sobre todo meditaciones. La autoobservación de uno mismo para observar qué emociones negativas te van afectando en la vida. Porque cuanto más limpio, cuanto más trabajo interior hagamos, más se despierta todo eso. Es decir, más puedes controlar también. Pero todo eso se aprende. Y eso no es de un día ni de dos. Esto es de estudio, tiempo. Hay gente que desarrolla la mediunidad. Por ejemplo, le hice a una muchacha que vino a hacerse una hipnosis conmigo. Ahí se le despertó la mediunidad, pegó un taponazo. Es como que tenía tapada esa glándula pineal, tenía percepciones, pero no tantas. Y al hacerle la hipnosis, pues digamos como que eso se destapó. Y ahora mismo, pues tiene una mediunidad bastante grande. Entonces, bueno, es que esto es Sí, sí, de estar ahí, es para vivirlo, e ¿no? incluso, claro, exacto, e incluso asistiendo a nuestras reuniones, al estar allí, con nada más que con ese contacto de energía de los espíritus que intentan ponerse en contacto con todos los que estamos allí, seamos medium desarrollados o no. Entonces, eso también te ayuda a despertar. Tu interés en querer despertar también te ayuda a tener esas claridades, ¿no? Es que son muchas cosas. Nosotros precisamente uno de los talleres que estamos preparando es el de despertar las mediunidades, precisamente, y a controlarlas. Pero claro, es como digo, esto no se controla en un día ni dos, esto es de tiempo, Claro. estudio, constancia. Claro. Pues Guillermo, aprovecha ahora para las personas que quieran saber más de vosotros, ponerse en contacto con el grupo de alguna forma, cómo pueden hacerlo y si tenéis algún proyecto cercano o próximo, pues también puedes decirlo, Sí, a ¿no? ver, sí, bueno, como he dicho al principio, nosotros vamos haciendo formaciones. En un principio lo estamos haciendo el último viernes de cada mes y ahí vamos explicando. Entonces la gente pues viene, asiste y va aprendiendo y va haciendo preguntas y le vamos explicando, ¿no? Luego pues tenemos esas reuniones que también ayudamos tanto a los vivos como a los muertos, ¿no? Para que se entienda.
Nosotros decimos encarnado y desencarnado, Sí. ¿vale? Luego, pues tenemos ponencias, tenemos charlas por ahí diversas, tenemos un canal de YouTube que poniendo, por ejemplo, espérate, es que he cambiado el nombre hace muy poquito y, espérate, te lo digo, Sí. Grupo GEPA, Guillermo Abolafio Valladares, ¿vale? Antes tenía mi nombre solo, Ujú. pero he cambiado para que sea del grupo el canal de YouTube, donde vamos explicando todo lo que nos explican a nosotros los espíritus. Eh, vamos publicando vídeos en la medida de lo posible, vamos tanto haciendo vídeos como las charlas, también las vamos publicando, y tenemos el grupo de Facebook también, que es Grupo GEPA, y ahí pues se pueden poner en contacto con nosotros, o bueno, o a mi Messenger, por ejemplo, personal, de mi grupo de Facebook, que también, buscando mi nombre, Guillermo Bolacio Valladares, pueden escribirme a mi Messenger y pueden hacer cualquier tipo de pregunta. Perfecto. Bueno, Guillermo, ha sido muy interesante, muy curioso. He aprendido muchas cosas y a la gente que está en estos temas habrá aprendido también, porque no siempre sabemos de todo, ¿no? De cada Sí, matiz, bueno, cada detalle. Así que, la cosa es que podemos estar un año entero hablando seguido de todo este tema, del mundo de los espíritus, y no acabar. Es muy extenso, porque se puede, si abrimos, por ejemplo, un abanico de preguntas, ¿no? Y a lo mejor yo te respondo, pero te surgen 5 preguntas más. Y cada pregunta, pues, tiene su respuesta y se abren en otro abanico. O sea que eh, preguntas y respuestas ahí a montón. bueno, estoy pensando en hacerte otra entrevista más adelante para seguir Sin, avanzando. sin problema. Bueno, pues muchas gracias, Guillermo, por A ti, haber visitado este canal. Y nada, te mando un abrazo. igualmente. Y muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.